Bendiciones abundantes para todos. Nos encontramos nuevamente de manera virtual en nuestro culto evangelístico que hemos denominado Armonía de los Evangelios. Bienvenida, amada iglesia. Hoy nos corresponde el episodio en donde Jesús es interrogado, enjuiciado y condenado por los líderes religiosos del pueblo judío. Le he dado esta enseñanza al título de El santo e inocente, juzgado y condenado por los injustos y pecadores. No estoy diciendo un santo, sino el santo, porque el único santo es el Señor, y era el que estaba siendo juzgado y condenado en ese momento por los pecadores. Esta referencia, este episodio lo encontramos en los 4 evangelios. En unos vemos unas cosas importantes, en otras. Y uno complementa al otro. Por eso nuestro culto de hoy, de los viernes, lo hemos denominado Armonía de los Evangelios. Dice Mateo 27, 1 y 2. Dice así: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Aquí Mateo está diciendo que venida la mañana, y de una vez lo remiten al gobernador Poncio Pilato. En Marcos 15:1 dice: muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Poncio Pilato. Aquí agrega una cosa más. Dice los principales sacerdotes. En Mateo decía con los ancianos del pueblo. Aquí dice con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio. ¿Sí? Además aquí también agrega que le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato. Lucas 22 del 66 al 71 dice: cuando era de día se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si yo los dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Miremos que aquí, miramos que se amplía un poquito más en el tema donde los líderes empiezan a preguntarle, los principales sacerdotes y los escribas, a preguntarle que quién era, que si era el Cristo, que le dijera. Y también vemos que la respuesta de Jesús, ¿sí? Y dijeron todos. Y además Jesús, anotando también esto, que Jesús les responde algo muy contundente. En el 70 dice: dijeron todos, luego eres tú el Hijo de Dios. Él les dijo: vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Señor y Dios, te doy gracias, Padre. Alabamos tu nombre, exaltamos tu grandeza, declaramos tu poder, tu majestad, tu magnificencia y tu gloria. Gracias por tu palabra, que es viva, que es eficaz, que nos enseña, que nos afirma, que nos alimenta, que nos fortalece y nos hace crecer en ti cada día. Nos muestra el propósito, Señor, de nuestra vida, Señor, y tu voluntad para con nosotros.
Señor, bendice a tu pueblo en esta hora y que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento, sabiduría y revelación en ti, Señor Jesús. Bendecimos tu nombre, exaltamos tu grandeza y declaramos tu poder. Señor, a ti sea la gloria, la honra, la alabanza, el honor, por siempre y para siempre. Bendito por siempre, aleluya. Gracias, Señor. Amén y amén. He colocado 4 puntos para esta enseñanza. Primer punto, el propósito de Dios con su pueblo. Segundo, unos líderes ciegos guiando a otros ciegos. Tercero, un juicio injusto. 4, una declaración de triunfo y de victoria en medio de una circunstancia adversa. Vamos a hacer un recuento o un repaso por la historia del pueblo de Israel para mirar esta enseñanza. Porque estamos hablando de un juicio donde se debía de aplicar la ley. Entonces el propósito de Dios con su pueblo, Israel, fue el pueblo escogido por Dios para su gloria, alabanza y adoración. Y también con el propósito de que le dieran a conocer ante las demás naciones. Israel debía mostrar a Dios su carácter, su voluntad, su propósito ante los demás pueblos. En Génesis 18:17 dice, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? El 18 dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, óigase bien, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios, miremos que Dios le dio a la nación de Israel mandamientos, estatutos, decretos, ¿para qué? Para que mostraran su justicia, es decir, la justicia de Dios a las demás naciones. En Deuteronomio 4:5 dice, mira, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó. Aquí está hablando Moisés. Para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? En Deuteronomio 16:19 dice, no tuerzas el derecho, no hagas accesión de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega a los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. En Deuteronomio 6:24 dice, y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Aquí miramos que estas y muchas recomendaciones más el Señor le había dado a su pueblo para que actuaran conforme a la justicia y a la verdad. Y aquí miramos a unos ciegos en este juicio de Jesús, en este interrogatorio y en esta condena
que le hicieron a Jesús, miramos a unos líderes religiosos, unos ciegos guiando a otros ciegos. Los sacerdotes, en este caso, miramos que eran los que estaban presidiendo este juicio. Pero ¿quiénes eran los sacerdotes del pueblo de Israel? Eran los encargados de impartir juicio y justicia al pueblo, los que tenían que cuidar que se hicieran las cosas correctamente en el pueblo. Deuteronomio 33:8 dice: a Leví dijo, o sea, Leví, porque de la tribu de Leví es que descendían los que tenían el cargo o el ministerio del sacerdocio en el pueblo de Israel. Dice así: a Leví dijo, tu Tumín y tu Urín sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meriba. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Dicen, ellos enseñarán tus juicios y tu ley. Bueno, ya nosotros, como conocemos la historia, sabemos que todo lo que le sucedió a Jesús estaba determinado desde el principio por Dios, por el Padre. Aún dice la palabra que desde antes de la fundación del mundo, aún desde que el hombre pecó en el huerto de Edén, Dios ya tenía dispuesto un plan para salvar a la humanidad a través de Jesucristo, su Hijo. Entonces, Jesús está culminando su obra. Ya le llegó el tiempo de terminar lo que el Padre le encomendó aquí en la tierra y de volver a su Padre. Esto, miramos que la escritura del Antiguo Testamento había profecías acerca de lo que Jesús iba a padecer y de su obra salvadora aquí en la tierra. Y todo esto tenía que cumplirse. Como dice en el Salmo 2, capítulo 1, capítulo 2, versículo 1, 2 y 3. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Es interesante que el Salmo no solamente dice que contra el ungido, dice contra Jehová, o sea, contra el Dios Altísimo y también contra su Hijo, el ungido del Señor. Amén. Juan 2:1. ¿Por qué quiero leer esto? Porque el tiempo de Jesús estaba ya determinado. Él tenía que ser entregado en un tiempo, en un día, en una hora específica, ya determinada por el Padre, por Dios, en consenso. Dios Altísimo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ya se había determinado el momento en que Jesús debía ser entregado y todo lo que debía suceder. Dice en Juan 2:1, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Sí, aquí vemos que la hora de Jesús, él conocía su tiempo. También en Juan 7:1 dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces,
porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Entonces, en estas dos lecturas miramos cómo, como ya lo dijimos, Jesús conocía la hora en que iba a ser entregado y morir por nosotros. Amén. Perdón. Aquí miramos que pareciera que Dios estaba callado. Cuando Jesús fue entregado, pareciera que Dios hubiera callado por unas horas y que al contrario, que Satanás y los demonios estaban alzando su voz a gritos. ¿Por qué? Miramos en Marcos 14:41, dice así: vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. ¿En qué episodio estamos? Cuando Jesús fue a orar y dejó a sus discípulos aparte y vino y los encontró durmiendo. Y les dice: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. Aquí ya se está cumpliendo la hora. El Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Lucas 22:52 dice: y Jesús dijo a los principales sacerdotes, cuando ya llegaron por él, y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Entonces, ¿qué miramos? Que el Señor Jesús y el Padre permitieron todo esto para que se cumpliera su propósito. Ahora miramos que con Jesús se hizo un juicio, el juicio más injusto de la historia de la humanidad. El abuso de autoridad por parte del concilio o Sanedrín. El Sanedrín era el tribunal supremo judío conformado por 71 hombres, 70 o 71, que constaba de los principales sacerdotes, de los escribas, los doctores e intérpretes de la ley, ¿sí? Donde habían fariseos, saduceos y los gobernantes de la nación judía. Eran quienes debían impartir justicia, como ya lo leímos al comenzar nuestra lectura. Pero ellos, los que estaban allí para dar justicia y para hacer las cosas correctas, eran los que estaban cometiendo el acto más injusto de toda la historia. En cualquier cosa relacionada con la religión y la ley judía, ellos podían enjuiciar, podían interrogar, podían aún condenar a alguien que estuviera cometiendo alguna falta contra la ley y contra la religión o contra la nación. Pero lo que no podían era dar muerte. Por eso fue que leímos que lo remitieron a Poncio Pilato. Pero miramos a dónde fue llevado primero Jesús. En Juan capítulo 18:12 dice: entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Miramos que la compañía de soldados eran los soldados romanos, o sea, del imperio romano, que tenía la soberanía sobre el pueblo de Israel en ese tiempo. Y los alguaciles de los judíos eran los guardianes del templo o los que estaban al servicio de los sacerdotes, ¿sí? Entonces dicen: y le llevaron primeramente a Anás, le llevaron atado a Anás, porque Anás era suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año, ¿sí?
Entonces, ¿qué vemos? Que Jesús había pasado la noche en la casa de Anás. Para el momento en que estamos en nuestra lectura, Jesús ya había sido golpeado, había sido maltratado, había sido escarnecido toda la noche. Había estado en compañía de los soldados, de los alguaciles, y no le habían dado un buen trato. Como sabemos, le habían injuriado, le habían hecho toda clase de males. También miramos que los líderes religiosos, ¿sí?, habían armado un complot para matar a Jesús, ¿sí? Jesús no tenía a nadie a su favor. Todos eran contrarios, los que estaban alrededor de él. No tenía ningún apoyo humano. Estaba humanamente desamparado, ¿sí? El Padre siempre estaba con él, pero el Padre estaba permitiendo esto por su mismo propósito. Sus mejores amigos le habían abandonado. Miramos que uno le vendió, Judas, otro le negó, Pedro, y los demás salieron, huyeron, se dispersaron y se escondieron. Es decir, le dejaron completamente solo. Este juicio de Jesús fue el más injusto, como ya lo hemos anotado. No, Jesús no tenía un abogado, tampoco había un juez imparcial, solamente tenía acusadores, fiscales, ¿sí? Aquellos que se creían con el derecho de condenar, de enjuiciarlo. Miramos que en estos acontecimientos se cumple en Jesús, como ya dije, algunas de las profecías que se habían hablado de él. En Isaías 53:7 dice: angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. El juicio más importante de todos los tiempos. Este era el juicio. ¿Por qué? Porque el eterno Hijo de Dios estaba siendo enjuiciado en la tierra. ¿Ah? El eterno, el soberano, estaba siendo enjuiciado, y para más injustamente. Este juicio no solo afectó a los presentes, no solo a los que estaban en ese momento delante de Jesús y con Jesús. Sí, no solamente afectó a la nación judía, sino que afectó a toda la humanidad, aún a los ángeles, a la creación y al universo entero. El pueblo escogido de Dios se olvidó de los principios de la ley que Dios le había dado. Estaban condenando al justo. Miramos que hasta los romanos reconocían, miramos cómo reconocían, Dios les revelaba que Jesús era justo. Miramos en Mateo 27:19 dice: y estando él sentado en el tribunal, aquí estamos hablando de Pilato, cuando a Jesús fue llevado ante Pilato, dice que Pilato estaba sentado en el tribunal, ¿sí? Ya Jesús estaba ahí. Y su mujer le mandó a decir, le mandó a decir a Pilato, la mujer de Pilato le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo. ¿Sí? No tengas nada que ver con ese justo. Líbrelo, no lo vaya a condenar, haga lo que sea, pero no lo vaya a dejar que lo maten. Eso es lo que le quería decir, le estaba mandando a decir la mujer de Pilato, a Pilato, porque era él el que él tenía la autoridad para sentenciar a muerte o para absolver. Entonces le dice: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Miramos en primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. En Isaías 53:1 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio?
¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Sí? Entonces, miramos cómo la palabra de Dios se cumple en Jesús, su Hijo, el propósito de Dios. Pero miramos que este interrogatorio a Jesús era una completa farsa, porque los líderes religiosos ya tenían previsto lo que querían hacer con él, ¿sí? Ya habían determinado qué querían. Miramos cómo en Mateo 26:59 dice: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Querían en cierta forma como maquillar el debido proceso, pero sabemos que esto no era ningún debido proceso. Entonces querían buscar testigos que dijeran que Jesús había hecho cosas dignas de muerte, ¿sí? En Marcos 14:55 dice, Marcos 14:55, dice: y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Por eso cuando le dicen a Jesús que declare quién es en realidad, Él les contesta: si os lo dijere, no creeréis. ¿Sí? Ellos estaban con su corazón endurecido y sus ojos cerrados para no ver la verdad que tenían, para no ver la verdad que tenían delante de ellos. Juan 18:19 dice: el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. ¿Qué le dice Jesús? Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Entonces era como una pregunta que no tenía sentido, le dice Jesús, le da a entender, porque Él se ha mostrado quién es en todo el transcurso de su ministerio, por sus obras, por sus milagros, por sus enseñanzas, por su doctrina, ¿sí? Él se ha dado a conocer. Por eso Él dice: ¿por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, que les haya yo hablado. Y aquí ellos saben lo que he dicho, ¿sí? Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaban allí le dio una bofetada, diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? De verdad que el que le dio esta bofetada ni siquiera se imaginaba quién era el que estaba delante de él. Jesús le respondió: si ha hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? A lo que nadie le dio respuesta. No le dio respuesta, se quedó como mudo el que le dio la bofetada, porque no tuvo que responder. No tuvo argumentos ni justificación. Miramos que aunque muchos testigos falsos se presentaban, dice que al fin vinieron 2 testigos falsos. ¿Por qué 2? Dice la palabra que en la ley estaba escrito que para alguna acusación tenía que presentarse mínimo 2 testigos que afirmaran lo mismo para que la acusación tuviera validez o eficacia. Entonces miramos, dice aquí porque muchos decían falso testimonio contra él, más sus testimonios no concordaban. No se ponían a poner de acuerdo ni siquiera en lo que decían. Entonces, levantándose unos, dijeron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. ¿Por qué decían esto? Cuando Jesús dijo: derribad este templo y en 3 días lo levantaré, sabemos nosotros, ya que tenemos la revelación y en la palabra nos lo dice, Él estaba hablando no del templo físico de Jerusalén, sino que hablaba de su propio cuerpo, del templo de su cuerpo, que iba a morir, iba a resucitar, iba a ser levantado al 3er día. ¿Por qué lo acusaban de esto? Era una acusación contra la nación.
O sea, y contra el imperio. ¿Por qué? Lo estaban acusando de una falta grave, muy grave. Porque si podían comprobar que Jesús quería destruir el templo, que era un edificio monumental de la época, además era patrimonio cultural y religioso, no solamente para el pueblo judío y para el imperio romano, que también lo acusaban de atentar contra el mismo Dios, es decir, que al destruir el templo porque era el lugar más sagrado para ellos, ¿sí? Donde según ellos habitaba la presencia física de Dios en la tierra, ¿sí? Al destruir el templo, entonces no había lugar donde adorar a Dios, según ellos, ¿sí? Según ellos. Es decir, que ahí entonces estaría quitando el culto y la adoración a Dios y podía inducir al pueblo a adorar a otros dioses. Por eso es que religiosamente hablando para ellos era una acusación grave, ¿sí? Y era una falta que era digna de muerte, ¿sí? Pero miramos que ni aún con esto concordaban sus acusadores. Ahora miramos también, ya miramos el guías guiando a otros ciegos. Ahora miramos, por último, después